En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura. Ven del costado del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven. Ven del costado del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar el Evangelio de este domingo para nuestra lección, que también para algunos de ustedes puede llegar a ser ocasión también para el desierto, ese tiempo que prolongamos en la presencia de Dios, en esa mística de la espera del Señor que viene. Vamos a tomar el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, del 21 al 35. Mateo 18, del 21 al 35. Entonces se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvemos a encontrarnos con el Evangelio de Mateo, como lo iremos haciendo en estos domingos de aquí a final de este año litúrgico. Lo primero que de este texto tenemos que considerar es el contexto en el cual se da. Capítulo 18 de Mateo. Si tienen la Biblia abierta, fíjense lo que aparece en ese capítulo.
que permite de alguna manera a Mateo en un capítulo reunir algunas lecciones respecto a la vida fraterna. Mateo escribe su evangelio a judíos conversos. El destinatario del evangelio de Mateo son los judíos que se convertían al cristianismo. Los primeros conversos al cristianismo son judíos, ¿no? Aquella comunidad cristiana iba adquiriendo una identidad, y esa identidad nacía del acontecimiento del evangelio. La experiencia de la vida fraterna es una experiencia original. Ustedes recuerden que en el pueblo de Israel, los maestros, alrededor de los cuales se reunían discípulos, eran elegidos por ellos. O sea, el discípulo elegía a su maestro. En cambio, con Jesús pasa al revés. Aquí es el maestro que a la vez se muestra con autoridad, pero es él el que elige a sus discípulos. Y además, la singularidad es que elige a sus discípulos de donde se diría no era muy común que los maestros tuvieran discípulos, pescadores, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la característica de este pueblo que había nacido de la Pascua, a partir del cual Mateo escribe el Evangelio, porque el Evangelio se escribe a partir del acontecimiento. El texto escrito es posterior a Pentecostés, por lo tanto es posterior a la comprensión de los hechos. Y entonces cada evangelista reúne la materia de la revelación según los destinatarios. Si bien coinciden Mateo, Marcos y Lucas en muchas cosas, Juan coincide en menos. Básicamente los cuatro coinciden los tres, Marcos, Mateo y Lucas, en un cuerpo de textos comunes. El primero es Marcos, después Mateo y Lucas. Sin embargo, en cuanto al escribirlo, piensan en sus destinatarios. Marcos escribe a judíos, a paganos conversos. Mateo a judíos conversos. Entonces, los temas que aparecen en el Evangelio de Mateo son originales, en muchos casos de Mateo, como esta parábola, por ejemplo, que no la van a encontrar en los otros evangelios. Es original de Mateo. Como también algunos textos que ya hemos visto de Mateo. Entonces, la vida fraterna va a ser un signo característico ya de Jesús, porque es Jesús el que reúne alrededor de sí. ¿Y qué es lo primero que hace Jesús? Les hace estar con Él, vivir con Él, ¿no? Entonces, la primera comunidad cristiana, ustedes, si quieren anotar algún texto, Hechos de los Apóstoles 2, 42 al 47, Hechos 4, 32 al 36, Hechos 5, del 12 al 16, esos cuatro pasajes de los Hechos de los Apóstoles, describe aquella experiencia de la primera comunidad que en verdad tenía un distintivo, que era la caridad fraterna, expresado en esa comunidad o en esa comunión fraterna donde todo era puesto en común y donde nadie pasaba necesidad. En las primeras cartas, o en las cartas apostólicas, mejor dicho, tanto Pedro, Pablo como Santiago, el mismo Juan, se dedican a instruir a esta comunidad. Si quieren anotar algún texto, del apóstol Santiago, capítulo 4, del 1 al 12, primera de Pedro 3, del 8 al 12, primera de Juan 3, 11 al 9, que después va a salir igualmente en otro lugar ese texto, Romanos 12, del 9 al 21, y Romanos 13, 8, que ya salió en la lección del domingo pasado. Son todas, y podríamos enumerar más, nos detenemos allí para que no nos abramos tanto. Entonces, lo primero que uno debe considerar cuando lee este texto 1, 2, 3 veces es la vida fraterna. Porque aquí Pedro pregunta, ¿sí? ¿Cuántas veces tendré que perdonar a quién? A mis hermanos. Aquí no se habla del perdón a un extraño. La parábola es
el perdón a un hermano. ¿Sí? Y entonces ese detalle no hay que pasarlo por alto. ¿Sí? Porque lo que caracteriza a la comunidad cristiana es que es una comunidad de reconciliados con Dios y entre sí. Esto es lo primero, ¿sí? Enmarcamos este texto, con el cual culmina el capítulo 18, ¿no? El primer punto, entonces, es la vida fraterna. ¿Sí? Es en ese contexto que se nos ofrece este pasaje. Aquí viene, sí, la pregunta de Pedro y la respuesta de Jesús. Pedro le pregunta y Jesús responde con una imagen. Podría haber dicho Jesús, hay que perdonar siempre. Y sin embargo dice 70 veces 7. Y eso significa siempre, ¿no? En la numeración bíblica 7 representa la perfección. Has de perdonar siempre. Y Jesús, para ilustrar esto, pone una parábola que nos podría remitir naturalmente a este mismo evangelio, ¿sí? Donde en el Sermón de la Montaña Jesús, cuando enseña el Padre Nuestro, advierte de esto, ¿sí? De que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, el Padre del Cielo no podrá perdonarnos. Pero vamos a quedarnos con la expresión de Jesús. Hay que perdonar siempre. Y tal vez podríamos sacar la parábola, para que eso sea el tercer paso. Esto es uno de esos mensajes de Jesús que suenan muy duros al oído del discípulo que todavía no está moldeado por el Espíritu Santo. Es incomprensible. Naturalmente, entre nosotros decimos, la paciencia tiene un límite. Toda virtud humana tiene un límite, no la virtud sobrenatural. La fe y la esperanza y la caridad no tienen límite, las otras virtudes tienen límite. Pero a veces usamos eso para excusarnos en nuestros enojos o nuestras respuestas. El amor a los enemigos, de Mateo 5, del 38 al 47, es uno de estos mensajes de Jesús que lo ponen en una calidad de maestro, o en una cualidad de maestro, muy original. Porque no solo que Jesús va a enseñar eso, sino que esa va a ser la trama de su historia. Romanos 5, del 8 al 10. ¿No? ¿Cuándo nos amó Dios? ¿Cuando éramos amigos o enemigos? Y esto suena tan escandaloso como la Eucaristía. Uno podría decir que el amor al enemigo es tan escandaloso como la Eucaristía, escandaloso para el oído humano. En Juan 6, 60, le van a decir al Señor, Señor, qué duro que este lenguaje, ¿quién lo puede entender? Y allí algunos lo abandonaron. Y entre la Eucaristía, que escandaliza, quien en verdad la vive, y el amor a los enemigos, está la clave de la vida cristiana. Se vive de lo que se come. Cuando nosotros decimos amén a la Eucaristía, decimos amén al amor que comemos, el amén a las consecuencias de ese amor. Amar como el Padre. Mateo 5, 48, Primera de Juan 4, 10, Romanos 5, del 8 al 10. Primera de Juan 4, 10 y 11. Esos dos versículos pueden aprender de memoria. Romanos 5, 8 también. Entonces, 1 Corintios 12, 7, ¿qué dice Juan? ¿Qué dice San Pablo? 1 Corintios 12, 7. No, 13, 7. Me parece que allí
Ya me fijo, es 13:7. Sí, 13:7. El amor todo lo disculpa, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sí? El amor no tiene límites. La paciencia tiene límites. ¿Qué me responderían ustedes? Leyendo 1 Corintios 13:7. ¿No es cierto? Vamos a corregirlo a San Pablo, ¿no es cierto? ¿Les parece? Vamos a decirle, como se dice en el siglo XXI, que la paciencia tiene un límite. El amor no tiene límite. Pueden leer todo el cántico del amor, 1 Corintios 13, los 12 versículos, ¿no? O un poco más todavía si quieren. Entonces, el amor no tiene límite. Es otro mensaje que aparece acá. ¿Sí? La comunidad es una comunidad de reconciliados con Dios y entre sí, donde se vive un amor sin límite. La condición no la pone el hombre, sino Dios. Recuerden que aquí los discípulos son elegidos por el Maestro. O sea, el Señor nos invita a lo que Él cree que podemos dar, a lo que Él cree que podemos vivir. Él es capaz de decirnos, vengan conmigo hasta aquí. Y ahora sí viene la parábola, con la que también vamos a rezar. Y aquí viene, ustedes lean la 1, 2, 3, todas las veces que ustedes necesiten. Recuerden que la lección divina no es tanto entender la palabra, no es tanto saber decir de ella, como lo que ella dice de mí. ¿Sí? Como lo que ella va develando de mí mismo. Es como uno va abriendo el cofre. Cada palabra es un cofre que exhala el aroma de un tesoro. ¿Sí? Y lo va de alguna manera impregnando en mi alma. Puedo entender lo que es esto, no es el asombro, el que me lleva a introducirme en la palabra. El asombro de una palabra que guardo y que tal vez no la entiendo y de ella no pueda decir nada. Pero la lección divina no es para decir algo de ella, sino para que ella diga algo de mí y me vaya develando el sentido de mi propia existencia. Entonces, cuando uno lee, acá le voy a decir el primer texto que a mí me viene cuando yo les preparé esto. Bueno, uno dice esta parábola de Jesús, enseguida viene San Pedro. ¿Qué dice San Pedro a sus cristianos? Recuerda el precio que le costaste a Dios, el precio al que fuiste comprado. De la primera carta de Pedro 1, 18 y 19, de memoria. Son esos versículos que a nosotros aprenderlo de memoria nos hacen mucho bien. El precio al que fuiste comprado. Sus heridas te han curado. ¿Cómo se nos olvida fácilmente eso, no? Y Jesús usa una parábola que es muy absurdo, porque la comparación es esta, ¿no? Jesús es una parábola. En la parábola uno no puede explicar todos los elementos porque no es un relato que describe un hecho, sino que usa la imagen para hablar de una verdad. Entonces, no es que hay que entender todos los elementos de una parábola. La parábola en su totalidad tiene en la deuda y en la actitud del deudor y el acreedor el meollo de la parábola. La deuda de uno era 60 millones, digámoslo en nuestra plata, 60 millones de pesos. Y el otro eran 100 pesos. ¿Sí? 60 millones. Estos 60 millones son perdonados. Este señor, a quien este servidor le debía 60 millones, le perdonó la deuda. Este otro, el servidor, encuentra un amigo que le debía 100 pesos. Y este servidor no le excusa en nada a la cárcel. Hasta que no pague los 100 pesos, usted no sale de ahí. Entonces Jesús es una imagen exageradísima.
Pero aún eso no llega a describir la distancia que hay entre el perdón de Dios y el perdón que a mí se me pide. Porque todavía Jesús en eso queda corto. ¿Sí? Pero sin embargo Jesús usa esto. ¿Mm? El amor que el Señor manifiesta al perdonarnos es un amor infinitamente más grande que el valor que tiene toda la creación junta. Ni los ángeles, reunidos todos en la cantidad que son, vale lo que vale un alma en gracia. Ya lo hemos dicho. ¿A qué precio fuiste comprado? 60 millones, 200, 1000. Eso no es nada cuando decimos que Dios pagó con su sangre. Por eso yo les decía que enseguida a uno le viene esa expresión de Pedro. ¿Sí? Acuérdate del precio al que fuiste comprado cuando padezcas una ofensa. Es esta la enseñanza central de todo el Evangelio. El Padre nos ama y en el perdón muestra su poder. 2 Corintios 5, 16 al 21. Efesios 1, 18 al 21. Y aquí yo les aconsejo rezar hoy antes de dormir, si van a hacerlo como desierto, que van a empezar esta noche a hacer la lección, irse a descansar con esto y mañana retomar, tratar de aprender de memoria o rezar este Salmo 102, que es el que se reza en la misa también. El Salmo 102, el versículo 3, y después del 8 al 18. Salmo 102, versículo 3 y del 8 al 18. Es una oración que se puede rezar de confianza, es una oración de humildad, cuando estamos desesperados. Dice allí, en ese salmo, cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. Como un padre cariñoso con sus hijos, así es de cariñoso el Señor con sus fieles. Él conoce de qué estamos hechos, sabe muy bien que no somos más que polvo. Los días del hombre son como la hierba, él florece como las flores del campo, las roza el viento, y ya no existen más, ni el sitio donde estaban las verá otra vez. Pero el amor del Señor permanece para siempre. Y sigue, ¿no? Ahí son 3 versículos nomás. Porque aquí a veces nosotros detenemos al contemplar esta escena en el mandato moral de perdonar. Y siempre la respuesta es, Padre, yo no sé perdonar. ¿Cómo se hace? Es que el mandato aquí no es un mandato moral, no es solo el carácter moral de este mandato. Lo que aquí el Señor nos invita a considerar es el fundamento. ¿Quién es ese que pagó que perdonó 60 millones? Es el Padre. ¿Quién pagó con su sangre? Es Dios. Entonces, antes de ver la consecuencia, yo he de considerar la raíz. No tengo el fundamento. El perdonar va a ser solo un esfuerzo mío. Ahora, si yo hago experiencia del amor con el que Dios a mí me perdona, y eso es orar. ¿Qué es ir a orar? Es confesar que yo creo que hay un amor que me salva. Eso. Cuando yo no oro, no creo que necesita del amor de Dios que me perdone y me salva. El perdón no es una autodeterminación. Para nosotros, la herida perdura mucho más allá de mi decisión de perdonar. Es una escuela constante
para mi humildad y para mi caridad. Y cuando yo sé que he perdonado, eso no necesariamente quita en mí la experiencia del dolor o cuando veo a esta persona de que me moleste. El recuerdo de la ofensa es ocasión para mi humildad y para mi caridad. Humildad porque también Dios sabe que yo le he ofendido. Cuando yo recuerdo la ofensa que otro me hace a mí, sirve para que yo me acuerde de la ofensa que yo le hago a Jesús. ¿Y por qué también es una oportunidad para la caridad? Porque es una oportunidad que tengo para orar por quien me ofendió, a quien Dios ama tanto, por el cual también pagó con su sangre y del cual yo tengo que querer la salvación. Y amar como ama el Padre hace auténtica nuestra oración. Allí Mateo 6, 12, 14 y 15 lo del Padre Nuestro. Mateo 6, 12, Mateo capítulo 6, versículo 12 y capítulo 14 al 15. O sea, la autenticidad de mi oración está en que yo ame como el Padre. Por eso, olvidar el fundamento hace que nosotros olvidemos las razones. ¿Cuántos cristianos hemos olvidado el fundamento? Y por eso olvidamos las razones por las cuales vivir en la virtud. ¿Por qué tantos cristianos vivimos en el pecado? Tantos cristianos que alguna vez estuvieron jugados por el Señor y de pronto forman una familia sin el sacramento del matrimonio. Eligen vivir en pecado mortal, olvidando el fundamento de la gracia y el fundamento de la virtud. Porque olvidaron, cayeron en esos pecados o en ese estado de vida. En el libro del Deuteronomio, capítulo 8, Deuteronomio 8, capítulo 8, del 7 al 20, y Deuteronomio 10, del 12 al 22, aparece la advertencia de Dios: cuidado con el olvido. No te olvides de dónde vienes, porque olvidarás para dónde vas y el valor que tienes. Eres pueblo rescatado por mí. Si olvidas eso, te querrás autodeterminar. Ese es el problema del hombre. Cuando reniega de Dios, ¿qué le pasa? No, aquí mando yo. ¿Cómo que Dios o la iglesia me tienen que decir qué tengo que hacer? ¿Cómo que en mi matrimonio yo tengo que obedecer la ley de la iglesia? No. En mis negocios, en mi noviazgo y así. Cuando yo olvido a Dios, lo saco. Una sociedad que olvida su origen, olvida la razón de su fraternidad. ¿Qué es la fraternidad de la Revolución Francesa? Si no hay padre, si no existe Dios para ellos, ¿qué fraternidad hay? ¿Qué igualdad hay cuando el origen no es sino solo la casualidad? Para ellos que no hay Dios, como para la ideología de género, cada uno es lo que quiere ser. ¿Y cómo es eso? Y entonces no es que recibes un ser. ¿Y dónde nace la igualdad entonces si cada uno es lo que quiere ser? La igualdad tiene su fundamento en la dignidad, y la dignidad tiene su fundamento en su origen, en el amor que nos precede. Yo existo porque hay amores que me precedieron. El niño tiene derecho a nacer del amor de papá y mamá en un vínculo estable en el matrimonio, porque la vida merece eso, porque la razón de nuestra existencia es el amor creador. La dignidad nace de eso. Ahora, si nosotros negamos eso, ¿cuál es la igualdad? Si una persona se autopercibe animal, un perro, una jirafa, como los hay, ¿y dónde está la igualdad? Si no se reconoce nada recibido ni dado, cada uno es lo que quiere. El niño no es ni varón ni mujer cuando nace, ¿cómo es eso? Si su identidad, su capacidad de amar, como varón o mujer. Esta sociedad que reniega de Dios, ¿dónde tiene el fundamento de su fraternidad? No es posible ser hermano sin padre. Por eso no se entiende el perdón. Porque para nosotros el perdón tiene su fundamento en el perdón que yo he recibido.
y en la dignidad que tiene el otro, en el amor de Dios, y que está hecho para Dios también en el destino, que es el cielo. ¿Por qué lo he de amar? Porque lo quiero en el cielo, porque Dios lo quiere en el cielo. Sí, pero me ofendió, ¿y acaso yo no lo he hecho con Dios? Esa es la lógica que está detrás de esta parábola. Por supuesto, resuena todo lo que la Sagrada Escritura nos regala, ¿no? Por eso en el día del juicio, lo único que Dios no habrá olvidado de nosotros es lo que no hayamos perdonado. Y nos pedirá cuenta de nuestro hermano. ¿Recuerdan lo que le dijo Caín a Dios después de que mató a Abel? ¿Qué tengo que ver yo con mi hermano? Lo había matado. La sangre de tu hermano clama hacia mí desde la tierra. ¿Qué tengo que ver yo con ese que hizo eso conmigo? ¿Qué tengo que ver yo? ¿No? Y el castigo será eterno. Por eso, si ustedes se fijan en este capítulo 18, versículo 18, que es del Evangelio del domingo pasado, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Queridos hermanos, esto puede ayudarnos mucho a comprender por qué a veces nuestras comunidades cristianas son tan estériles en sus apostolados. ¿Por qué tantos abandonan? ¿Por qué a veces nuestras iniciativas apostólicas o pastorales perduran tan poco? Porque atamos demasiado y desatamos poco. Donde nos ofenden ya nos sentimos heridos y lastimados y victimizados y todo eso. Atamos acá y atamos allá. Y entonces, dice allí Jesús, seremos medidos con la misma medida con la que midamos. Mateo 7:2 y Eclesiástico 28, 1 al 7. Eclesiástico 28, del 1 al 7. Y rezar con esto, ¿sí? Pasar uno y otra vez ¿sí? ¿Por qué el Señor se atreve a pedirnos tanto? Y sentir y ver si eso en mi corazón despierta escándalo, como la Eucaristía. Y entonces, si esto me escandaliza, debería tanto igual escandalizarme de la Eucaristía que Jesús me diga, este es mi cuerpo, el que me come vivirá por mí. La Eucaristía y el amor a los enemigos son dos escándalos cristianos. Por eso la vida fraterna es el fruto de la Eucaristía y el amor a los enemigos. Porque la comunidad fraterna, o la comunidad cristiana que es comunidad fraterna, nace de la Eucaristía y es una comunidad reconciliada con Dios y reconciliada entre sí. Y orar con esto, ¿sí? Tienen muchos versículos. Cuando ustedes oren esto y vayan extrayendo los versículos, van a ver cuántos, como en cada lección, ¿no? Al final en cada lección uno encuentra tantos versículos que uno podría extraerlos. Ustedes saben que San Agustín, ese padre de la Iglesia, tiene una obra donde él lo único que hizo fue extraer la Biblia. Extrajo los textos que a él y es un tomo de sus obras completas. No sé si él lo habrá hecho como lección, cómo fue que lo hizo, pero una obra suya es simplemente la Biblia, pero en pasajes extraídos por él. Los padres de la Iglesia citaban la Biblia de memoria. Ellos no tenían para buscar como nosotros hoy, que la cita buscamos en Google, ¿no? En ese tiempo no había una sola edición, los textos estaban por separado. Y ellos aprendían de memoria y así citaban, ¿no? Y uno lee y ellos citan sin poner la cita, sin poner la referencia.
transcriben el texto sin poner la referencia. En medio de sus obras, y no tenían seleccionar, enter y borrar y volver a escribir. No. Así hacían. Si nosotros nos acostumbramos a la lección divina cada semana, en 3 años, ustedes me cuentan, los textos les van a aflorar solos. Y esos textos, la palabra de Dios se va a ir entrelazando con tus palabras. Tu modo de pensar va a ser bíblico, pero tienes que orar todos los días con la palabra. Es posible. Hay que ser paciente y constante, no cansarse. A veces es aburrida la palabra. Sí, lo que pasa es que si Dios siempre satisface nuestro gusto, somos medio avaros, ¿no? Y medios también creídos, nos apropiamos de la obra de Dios. Dios nos quita consuelos para que no vayamos a buscar consuelos a la palabra, sino a Dios en ella, porque el Espíritu Santo habita aquí. Bueno, les auguro una lección provechosa para el alma. Siéntenla a la Virgen junto a ustedes. Aquí tenemos, ¿sí? Pongan una velita, y si pueden una rosita como pusimos hoy nosotros aquí, un pimpollo a la Virgencita. Si lo van a hacer a modo de desierto, ánimo. Mañana despierten un poco más temprano, se preparan el mate, ¿sí? Y el fresco de la mañana, la primera luz del día. Bueno, y dejar que el Señor me encuentre como paseando con Él. Y que el Señor vaya como encendiendo en mi corazón el calor de su presencia. Entonces esta noche hacer una horita, irse a descansar, si se puede despertar durante la noche, y si no, no. O despertarse 15 minutos, recordar el texto, repetirlo y volverse a descansar. A la mañana despertarse un poco más temprano y lo primero, tratar de recordar lo que estoy considerando, la lección que estoy haciendo. Me baño como haga la mañana y busco como algo dulce si eso me ayuda a despertarme. Preparo el mate, el café, lo que tome, algo para que también eso active, y hago mi lección, sentado en el patio, detrás de casa, en el living, en la cocina, donde sea. Me voy a la costa del río, puede ser también. Bueno, rezar con eso. Esta noche a las 10 de la noche, por Facebook e Instagram, vamos a transmitir una adoración. Vamos a estar en adoración aquí en la parroquia. Vamos a rezar a las 22:15, a las 10:15, el oficio de lectura, ¿sí? Con esa aplicación Liturgia de las Horas. Si la tienen, la pueden usar. Y a las 22:50 vamos a rezar completas, que es la oración de la noche. Vamos a hacer estas 2 oraciones dentro de esa adoración para poder entrar así también en las vigilias de domingo. El que quiere puede unirse a nosotros, el que quiere lo reza solito, no hay problema. Bueno, que la Virgen les ayude y les enseñe a guardar la palabra y a hacer con provecho esta lección o este desierto, según como cada uno lo haga, ¿sí? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven del costado del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven. Ven del costado del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor quede con ustedes.